y también harto complejo, que es la interpretación constitucional. Cuando hablamos de interpretación constitucional, vamos a hacer referencia y vamos a trabajar el día de hoy con dos instituciones, ¿no? Los métodos de interpretación y los principios que son comunes a los métodos de interpretación constitucional. Curiosamente, pues, el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy conocida, el expediente 58-54-2005, proceso de amparo TC, el caso Lizana Puelles, justamente habló de manera exhaustiva, detallada, sobre qué cosa era la interpretación constitucional y también hizo referencia, pues, a esos principios de interpretación que, si bien hoy en día muchos de ellos no son trabajados, otros, sin embargo, sí son muy conocidos por la mayoría de nosotros. Entonces vamos a hacer referencia a todos ellos. Pero para empezar, nosotros tenemos que saber cuál es, pues, la interpretación constitucional, ¿no? ¿De dónde parte esto de la interpretación? La interpretación constitucional está ligada, es una cuestión íntima, inherente, consustancial a una forma jurídica de Estado, que es el Estado constitucional de derecho, ¿no? Gustavo Sagradeschi, en su famosa obra El Derecho Dúctil, contaba, pues, que en el momento que hubo la transición del Estado monárquico absolutista al Estado legalista o Estado legal de derecho, al menos en esta parte del mundo, en la Europa continental, la interpretación constitucional no tuvo acogida, puesto que en el Estado legal de derecho, la Constitución tenía un significado como norma política, pero no como norma jurídica. Las constituciones en Europa nacieron como normas políticas, es decir, se refería a derechos fundamentales, se tenía una estructura del Estado, pero no tenía efectos vinculantes, puesto que en ese momento el Estado legal de derecho trajo la aplicación directa y básica y totalmente, pues, radical del principio de legalidad. Ese principio, pues, establecido por Charles de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu en el año 1747, en su famosa obra, pues, El espíritu de las leyes, ¿no? Donde Charles de Secondat Montesquieu decía de que bajo el principio de legalidad ya no sería el gobierno de los hombres, sino que ahora pasaríamos al gobierno de las leyes. Y si estamos hablando del gobierno de las leyes, bajo un principio de separación de poderes, en donde se establecía un poder ejecutivo, legislativo y judicial, es lógico que en este gobierno de las leyes, el que producía a las mismas tenía que tener un rol protagónico, y más que un rol protagónico, un rol preponderante frente a los otros dos poderes. Y estamos hablando con el poder legislativo. El poder legislativo, al crear las leyes, que justamente iban a ser las que iban a dominar el nuevo Estado, obviamente se ponía en un sitial por encima de los otros dos poderes. Lastimosamente Montesquieu no se daba cuenta de que cuando sostenía esto, estaba dando a su vez el talón de Aquiles de su teoría, ¿no? Porque este Estado legal de derecho, al final, supuestamente el poder emanaba del pueblo y se ejercía a través de sus representantes, pero eso al final devino en que estos representantes, bajo su pretexto de tener el poder del pueblo, se convirtieron, pues, en unos señores absolutistas que, bajo el síntoma de que eran representantes del pueblo, emitían las leyes y nadie podía cuestionar a las mismas, ¿no? Entonces, ese Estado legal de derecho trajo también a las constituciones. Por ejemplo, la Constitución francesa de 1791, que fue en Europa la primera constitución. Pero esa constitución carecía, pues, de un efecto vinculante. No era una norma jurídica, era una norma política. ¿Por qué no podía ser la constitución una norma jurídica en el Estado legal de derecho? Porque en el Estado legal de derecho, la norma jurídica suprema era la ley. Mañana, si tú en el Estado legal de derecho incumplías la Constitución, no pasaba nada, porque en realidad no tenía efectos vinculantes esa norma. Sí, hablaba de los derechos, hablaba de la estructura del Estado, supuestamente tenía que haber un respeto, una cuestión valorativa, axiológica, pero nada más. En cambio, si tú en el Estado legal de derecho incumplías la ley, inmediatamente te caía todo el poder coercitivo y coactivo del Estado. Entonces, en el Estado legal de derecho, las constituciones eran normas políticas, pero no normas jurídicas. Y eso trajo también como consecuencia el rol de los jueces.
un rol que era totalmente, pues, trivial, un rol totalmente menor a cualquier otro funcionario del Estado, ¿no? Y eso también está en el espíritu de las leyes, cuando Montesquieu decía que los jueces simplemente eran los títeres del legislador, los seres inanimados que deberían aplicar la ley textualmente tal cual y como está en la norma, y nada más, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué Montesquieu tenía ese concepto de los jueces? ¿Por qué simplemente títeres del legislador? Bueno, en algún momento los jueces en el Estado monárquico absolutista eran la boca del rey, y ahora como castigo se les iba a imponer que sean la boca ya no del rey, sino la boca del rey, ¿no? Y entonces, cuando se habla de un juez como mero aplicador de la ley, le estamos restando, le estamos quitando cualquier tipo de interpretación como rol funcional al juez. O sea, el juez ya no podía tener un rol interpretativo de la norma. Ahora, esto pasaba en la Europa continental, pero si nosotros analizamos el derecho anglosajón, el common law, por ejemplo, revisamos qué es lo que sucedía en Inglaterra. En Inglaterra la cuestión era totalmente distinta, ¿no? La historia demuestra que en el siglo XII o XIII en Inglaterra sí se tenía muy claro que el juez era un auténtico intérprete de la ley y que no solamente el legislador era creador del derecho, sino que también el juez creaba derecho, ¿no? En Inglaterra se tenía, ¿quién crea la ley? El legislador. Pero el legislador no la aplica, el legislador no va a resolver los casos en concreto. Quien va a resolver el caso en concreto, aplicarse esa ley, es el juez. Y el juez no puede aplicarla automáticamente como un autómata, sino que tiene que adecuar, tiene que ver si el caso calza o no calza con la ley. Y al momento de hacer eso, ya está dándole una interpretación, ya está dándole un alcance, ya está dándole un significado. Y cuando se hace eso, entonces el juez está creando también derecho. No solamente es el legislador, dicen los ingleses, sino también los jueces los que crean derecho. En cambio, en la Europa continental, el único creador del derecho era el legislador, más no el juez. El Estado legal de derecho tuvo más o menos 2 siglos de vigencia. Al principio parecía, todo indicaba que lo que sostenía Montesquieu era lo correcto. Un principio de separación de poderes con un poder legislativo preponderante porque ellos representaban el poder del pueblo y un gobierno que ya no era de hombres, sino que era gobierno netamente de las leyes bajo el principio de legalidad. Pero, como les digo, esto al final vino en una total desnaturalización, ¿no? Martin Luther King decía, y lo pueden encontrar en internet, que todo lo que hizo Hitler en el Estado Nacional Socialista Alemán fue legal. Lo dice textualmente Martin Luther King, ¿no? Y uno se sorprende y dice, oye, que los campos de concentración, la matanza de los judíos fue legal. Y uno dice, jurídicamente hablando, fue legal. Y a las pruebas nos remitimos. En 1933 Hitler juntó el cargo de canciller y el cargo de presidente y se autonombró Führer alemán. Inmediatamente, bajo el estado legal de derecho que vivían los alemanes, Hitler sabía quién tenía el rol preponderante en el Estado. Entonces lo único que hizo es, muy bien, el Reichstag, el Parlamento alemán, tenía que tener mayoría del partido nazi. Muy bien, tuvo la mayoría del partido nazi. Y entonces Hitler comenzó a decirle al Parlamento alemán lo siguiente: Parlamento alemán, sácate una ley por la cual vamos a cerrarle los negocios a los judíos. Y el Parlamento alemán le sacaba la ley, el gobierno de las leyes. Parlamento alemán, sácate una ley por la cual vamos a expulsar a los judíos. El Parlamento alemán sacaba la ley. Parlamento alemán, sácate una ley por la cual vamos a crear campos de concentración para los judíos. Y finalmente Hitler, ya en el extremo del poder absoluto, Parlamento alemán, sácate una ley por la cual te cierras y me nombras a mí legislador único y absoluto del Estado alemán. Y el Parlamento alemán obediente se sacó la ley y dijo, nos cerramos, nos vamos, y ahora usted es el único legislador. ¿Fue legal o no fue legal todo? No fue legal jurídicamente hablando, bueno, cuestión moral es otra cosa, pero legalmente, jurídicamente, todo estuvo en el marco de esa desnaturalización del Estado legal de derecho, donde como la ley era la norma jurídica suprema, nadie podía cuestionar, nadie, era sacrosanto, no era un dogma. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto,
los estados se dan cuenta que esa forma de estado legal de derecho no iba a funcionar, que no estaba funcionando, que había incluso sido una de las tantas causas que había ocasionado la muerte de más de 60 millones de personas en una guerra mundial tan, con tanto daño, con tanto odio, con tantas situaciones desastrosas para la humanidad. Entonces, el Estado legal de derecho va a tener que transitar a otra forma de Estado, el Estado constitucional de derecho. Y como dice Sagrablevsky, en el Estado constitucional de derecho, la Constitución ya no solamente es una norma política, a partir de ese momento se convierte en una norma jurídica, pero la norma jurídica suprema. Oye, ¿y cuáles son las consecuencias de que la Constitución sea una norma jurídica en el Estado constitucional de derecho? Bueno, que aquí, a diferencia del Estado legal de derecho, la Constitución sí tenía efectos vinculantes. No dependía de la ley para que se pueda aplicar, para que se pueda efectivizar, ¿no? Y además, ya no era la ley la norma suprema, es decir, ese principio de legalidad se mantenía, pero se encontraba subordinado a otro principio mayor, que era el principio de supremacía de la Constitución. Ya no el principio de legalidad, sino el principio de constitucionalidad. Y como vamos a ver, esto también da origen a una forma de interpretación, la interpretación desde la Constitución. Es decir, interpretar la ley de conformidad con la Constitución. Y eso da producto a un tipo de sentencias que el Tribunal Constitucional ha trabajado por mucho tiempo, las famosas sentencias manipulativas normativas, por ejemplo. Hacer que la ley sea conforme con la Constitución, adicionándola, restringiéndola, interpretándola o inclusive quitándole y aumentándole alguna situación. Entonces, ese principio de constitucionalidad se convierte en el principio que va a regir el Estado constitucional de derecho, con una Constitución como norma jurídica suprema, vinculante sin necesidad de la ley. Una norma jurídica que se efectiviza y que además subordina a las demás normas del Estado, es decir, a las normas legales y, por supuesto, a las normas de menor jerarquía. En el Estado constitucional de derecho, el rol del juez va a cambiar también. Si en un Estado legal de derecho el juez era un mero aplicador de la ley, en el Estado constitucional de derecho el juez ya se convierte en un intérprete de la ley y en un intérprete de la Constitución. Él es ya ahora no solamente el mero ejecutor de la ley, sino también crea el derecho, crea la norma, crea el significado, el alcance o la interpretación de la norma constitucional. Es decir, como dice Gustavo Sagrablevsky, en el Estado constitucional, el hecho que la Constitución se convierta en una norma jurídica suprema significa también que el rol del juez cambia totalmente. Y ahora el rol del juez pasa a ser un rol protagónico, un rol donde no solamente se queda en mero aplicador de la ley, sino que se convierte en un auténtico intérprete de la misma, de conformidad con la Constitución. La historia también nos demuestra que ese Estado constitucional de derecho, ya mucho tiempo atrás, otro país lo viene aplicando desde muchos años. Un país que nunca fue Estado legal de derecho. Un país que desde el momento que se creó fue un auténtico Estado constitucional de derecho. Estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. En Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto, los norteamericanos bebían pues de la fuente de los ingleses y sabían que no solamente el legislador era creador de derechos, sino también el juez. Cuando ellos se independizan y emiten la Constitución norteamericana, ya sabemos que los norteamericanos tenían muy claro que esa Constitución, que es la única Constitución que los estadounidenses han tenido hasta el día de hoy, no la han cambiado, no solamente es una norma política, sino que era una auténtica norma jurídica. Ahí está el federalista número 78, Alexander Hamilton, que lo dice bien claro: el juez es el intérprete de la ley, y al ser intérprete de la ley, también se convierte en un auténtico intérprete de la Constitución. Y si mañana más tarde el juez tiene que decidir entre la Constitución y la ley, tiene que priorizar a la Constitución, porque es la voluntad del poder constituyente originario lo que está justamente dándole prioridad. Entonces ahí, en el Federalista 78, una edición publicada en el año 1789,
ya se estaban sentando las bases de lo que posteriormente sería la judicial review, el control difuso de los jueces. Y el control difuso nace producto de esa interpretación que hacen los jueces de la ley de conformidad con la Constitución. Hamilton lo dice en 1789 y quien lo lleva a la práctica fue justamente John Marshall en el caso Marbury versus Madison de 1803. Entonces, Estados Unidos siempre ha sido un Estado constitucional de derecho. Hoy en día nosotros, Europa y Latinoamérica recién se acercan a ese modelo de Estado constitucional, pero nosotros los de la parte de Europa continental y de Latinoamérica lo enfocamos desde otro punto de vista, no solamente los jueces, ya hemos agregado a otra institución también que justamente se encarga de manera prioritaria y primordial de hacer la interpretación de la Constitución, los tribunales constitucionales. Estados Unidos no tiene pues tribunal constitucional, a su Corte Suprema y sus jueces, los intérpretes. Acá en Latinoamérica y en Europa están los jueces también, pero en muchos países donde se cuenta con un tribunal constitucional o una corte constitucional, la prioridad de la interpretación la tienen pues estas cortes o tribunales constitucionales. Entonces, ya centrados, ubicados en el tema, vamos a decir qué cosa es la interpretación constitucional. La interpretación constitucional significaría, entonces, darle un significado, alcance o interpretación al texto constitucional. Son todos esos mecanismos que me sirven para darle un significado, alcance o interpretación al texto constitucional. Cuando hablamos de interpretación constitucional, también tenemos que tener bien clara una diferencia. La diferencia entre dispositivo o precepto constitucional y la diferencia de norma constitucional. Una cosa es el precepto dispositivo y otra cosa es la norma constitucional. Oye, ¿qué es el precepto dispositivo? El precepto dispositivo es el enunciado gramatical, el texto, lo que está escrito en la Constitución. Mientras que la norma justamente es el significado, alcance o interpretación de ese texto. Por eso que de allí tú deduces algo, que un precepto puede tener varias normas, o sea, varios significados. Una cosa es el precepto y otra cosa es la norma. Oye, ¿quién crea el precepto dispositivo constitucional? El legislador constituyente. Pero ¿quién crea la norma constitucional? Ya no es el legislador constituyente, es el juez constitucional. Entonces, vemos aquí que la interpretación constitucional hace que marquemos una diferencia entre precepto y norma, ¿no? Precepto dispositivo y norma constitucional. Muy bien. Llegados a este punto, entramos a una sentencia del Tribunal Constitucional, esa que les estaba refiriendo, que nos va a permitir trabajar ya de manera completa todo esto de la interpretación. Vamos al expediente 5854-2005, proceso de amparo penal. El caso Lizana Puelles. Lizana Puelles pues es el caso típico, el caso baluarte, el caso más elemental del Tribunal Constitucional en cuanto a interpretación constitucional se refiere. Vean, ¿qué cosa trataba el caso Lizana Puelles? No, este señor Lizana Puelles era alcalde de una provincia de Piura, de un distrito de Piura, y bueno, se le había acusado de una serie de situaciones que habían ocasionado que se le denuncie por causal de nepotismo y se pida su vacancia, ¿no? En una primera instancia a nivel de la municipalidad se había declarado la vacancia de él, pero según la ley orgánica de los gobiernos municipales, en concordancia con la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, se presenta el recurso de apelación, reconsideración, y ese recurso es resuelto finalmente por la última instancia de la municipalidad, y esa instancia era él, el propio alcalde. Y ya sabemos qué va a hacer el alcalde: revoca la resolución del consejo y declara que no hay lugar a la vacancia por causal de nepotismo. Entonces,
como la Ley Orgánica de Municipalidades es concordante con la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, los consejeros se percatan que la Ley Orgánica de Elecciones dice que no, la situación en estos casos no queda allí, que contra esa resolución emitida por la última instancia de la municipalidad se puede presentar recurso de apelación. ¿Y ante quién? Ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que ellos decidan en última instancia cuál es la suerte, en este caso del alcalde que se le estaba acusando por nepotismo. Y entonces los consejeros, en el porcentaje que exigía la Ley Orgánica de Elecciones, presentan el recurso de apelación. Y cuando presentan el recurso de apelación, luego de que el jurado le notifica al alcalde para que haga sus descargos y después de un debido proceso, el Jurado Nacional se pronuncia y dice su resolución. Sí ha lugar a la causal de nepotismo, sí ha sucedido el nepotismo. Por lo tanto, se declara vacante el cargo del alcalde. O sea, lo declaraba vacante. Ante esta situación, el señor Lizana Puelles decide interponer una demanda de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuál es el argumento? El argumento en realidad no tenía consistencia. Porque bien claro está la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, bien claro está la Ley Orgánica del Gobierno Municipal, de gobiernos municipales, todo está claro. Sino que el señor dice, no, pero si yo ya había resuelto en una última instancia a nivel interno, ¿cómo es posible que presente el recurso de apelación? ¿Y cómo el Jurado Nacional de Elecciones va a tener la última palabra si la cuestión se debe resolver a nivel interno de las municipalidades? Argumento que no resiste pues mayor consistencia. La ley es muy clara en ese sentido. Pero él considera que al haber hecho eso el Jurado Nacional de Elecciones, haber resuelto el recurso de apelación, estaban atentando contra su debido proceso. Por lo tanto, presenta la demanda de amparo. Y el juez constitucional, al momento de calificar la demanda, ni siquiera ve el fondo de la controversia. De frente el juez constitucional lo primero que hace es, un momento, demanda de amparo contra una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Pero qué dice la Constitución? La Constitución en el artículo 142 y 181 dice bien claro, no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. No cabe recurso judicial alguno contra esas resoluciones. Entonces el juez no se hace problemas. El juez inmediatamente dice, no, acá la cosa es muy clara. Acá la cosa, es más, ni siquiera voy a entrar a ver el tema del debido proceso, si va o no va la ley. No, acá la cosa es muy clara y el rechazo es inmediato de esta demanda, porque hay dos artículos de la Constitución que bien claro estipulan que no cabe ningún recurso judicial contra una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Oye, juez, ¿ni siquiera amparo? No, porque ahí dice ningún recurso judicial, literalmente dice ningún recurso. ¿Y el amparo qué cosa es? Un recurso judicial también. Entonces no cabe absolutamente nada. Y es más, no es un artículo, son dos, dice. Así que, cerrada la situación. Improcedente la demanda. Se presenta el recurso de apelación, la sala confirma la resolución de improcedencia y dice, no cabe absolutamente nada. Y está claro los dos artículos de la Constitución. El caso sube al Tribunal Constitucional. Para ese momento, en el contexto que se dio este caso, ya habían posiciones encontradas con respecto a eso. Porque si bien es cierto, por una parte, hay dos artículos de la Constitución que sí, literalmente te dicen eso, uno decía, pero espérense un momento, literalmente, pero ¿acaso la Constitución, las cláusulas de la Constitución se deben interpretar literalmente todas las cláusulas de la Constitución? Si nosotros interpretamos literalmente todas las cláusulas de la Constitución, podemos comenzar a ver que la Constitución se va a llenar de antinomias. Por ejemplo, yo interpreto literalmente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de información. Y en honor a la libertad de expresión puedo terminar insultando a alguien y denigrando su honor o buena reputación. Pero como literalmente la Constitución no me prohíbe eso, entonces yo no, sí, yo también tengo derecho a insultar. Pero por otro lado, el derecho al honor y la buena reputación me van a decir, no, cuidado, porque la libertad de expresión tiene un límite. Y el límite sería que no denigres, que no lances adjetivos o situaciones que finalmente me humillen.
¿Pero dónde dice eso en la Constitución? No, es que ahí tendríamos que entrar a una interpretación sistemática. Porque si vas a lo literal, la Constitución comienzas a llenarla de antinomias. Y no es posible que concibas una Constitución donde haya cláusulas que se estén enfrentando a cada rato. Entonces, los que participaban de esta última posición decían no. Esos dos artículos no deben ser interpretados literalmente, sino que debe acudirse de repente a una interpretación sistemática. Y la interpretación sistemática te diría que una cláusula constitucional es válida, o su significado es válido, siempre y cuando esté concordante con el significado de otras cláusulas constitucionales. ¿Y cuáles serían las otras cláusulas constitucionales? Muy sencillo, ¿no? En primer lugar, me doy cuenta de uno. Si por acá hay dos artículos que me dicen que no son revisables en serio judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, yo me voy y me acojo a otro artículo de la Constitución. El artículo 200, inciso 2. ¿Y qué dice el 200, inciso 2? La acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos constitucionales. Y ojo, no me está diciendo con excepción de lo que dice el artículo 142 y 181. Me dice contra cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza derechos constitucionales. ¿Qué? ¿Y los del Jurado Nacional de Elecciones, los que integran el jurado, no son autoridades? ¿Acaso no podrían vulnerar derechos constitucionales? Ya, pues, entonces ahí habría que interpretar esos dos artículos en concordancia con este artículo 200, inciso 2. Entonces, había ya una situación de enfrentamiento sobre normas acerca de dos preceptos constitucionales. Si se dan cuenta aquí, los dos preceptos constitucionales dan origen a dos normas. Una norma que tiene un significado literal y otra norma que tendría un significado sistemático. Entonces, en ese contexto es que el Tribunal Constitucional va a resolver este caso y va a aprovechar la ocasión para hablarnos de todo lo que concierne a la interpretación constitucional. Y empezaremos por lo siguiente. El Tribunal Constitucional, luego de hablarte de esto que ya hemos mencionado, del Estado constitucional de derecho y la evolución que ha tenido y el rol protagónico de los jueces constitucionales, entiéndase Poder Judicial y sobre todo tribunales constitucionales, el Tribunal llega a lo siguiente. A mitad del siglo XIX, el siglo antepasado, apareció en el mundo el contexto de una escuela que justamente trataba de fundamentar el derecho y que en ese momento se enfrentaba a otras dos escuelas que a lo largo del tiempo se disputan el fundamento del derecho. ¿De cuáles escuelas estamos hablando? Más o menos en el siglo XIX, efectivamente, la escuela jus naturalista trataba de fundamentar el derecho desde el punto de vista de la razón. Hugo Grocio, por ejemplo, ¿no? La razón es el fundamento del derecho, ¿no? Descartes también. Pero por otro lado, sale al encuentro de esa escuela otra escuela, la escuela exegética del derecho, que va a ser la precursora del positivismo. Y la escuela exegética con los franceses, ¿qué te decía? No, el fundamento del derecho no es la razón, sino que es la norma positiva, el texto de la norma, lo que está allí escrito. Eso es el fundamento del derecho. En medio de estas dos escuelas, los alemanes no se podían quedar atrás, ¿no? Saca una tercera escuela, sale una tercera escuela religiosa, la escuela histórica del derecho. Carl Friedrich von Savigny, en el año de 1850, dice no, ni la una ni la otra tienen razón. El fundamento del derecho para nosotros, los de la escuela histórica, es la evolución histórica de los pueblos. ¿Cómo es eso, Savigny? Lo que pasa es que cada sociedad, de acuerdo a su evolución, tiene su propio derecho. Y por ende, como cada sociedad evoluciona de manera distinta, oiga, no pretendamos pues que el derecho de la sociedad alemana sea el mismo de la sociedad francesa o de los latinoamericanos o de los estadounidenses, porque cada sociedad tiene su propia evolución histórica. Por lo tanto, decía Savigny, hay tantos derechos como sociedades existen en el mundo, porque el fundamento del derecho es la evolución histórica. Esa era
una de las tesis centrales de la escuela histórica del derecho. Tal vez la escuela histórica no ha pasado a la historia, más la razón, el nombre era histórica, por ese fundamento, porque los naturalistas y los exegéticos, que luego se convertirían en positivistas, siguieron el enfrentamiento. Y la escuela histórica terminó quedándose, apagándose poco a poco. Sin embargo, hay otra cosa por la cual Savigny sí pasó a la historia. De repente su escuela histórica y su fundamento del derecho no quedó totalmente pues plagado en la historia, no fue tan convincente, pero Savigny sí pasó a la historia por haber aportado otra cosa al derecho. Cuando él crea la escuela histórica, fundamenta el derecho, inmediatamente se percata de algo, que dentro de cada sociedad, de acuerdo a su propio derecho, siempre van a existir ambigüedades en las normas, siempre van a haber vacíos normativos, en donde el operador jurisdiccional, ante un vacío normativo, ante una ambigüedad, no puede dejar de resolver, tiene que resolver, tiene que aplicar el derecho. Y entonces, ¿qué hace para aplicar el derecho cuando hay un vacío normativo, cuando hay una ambigüedad? Savigny dice, tiene que acudir a unos métodos. Y entonces nacen los métodos de interpretación de la ley. El gran aporte de Savigny al derecho fue los métodos de interpretación, los métodos clásicos. ¿Y cuáles fueron esos métodos clásicos que Savigny habla? El método literal, darle un significado a la ley de acuerdo a su texto normativo. El método finalista, darle un significado a la ley de acuerdo a su objetivo, a la finalidad que buscaba. El método histórico, que para él era el más importante, por supuesto, por su escuela, darle un significado a la ley de acuerdo a su evolución histórica. Y finalmente el método sistemático, darle un significado a la ley en concordancia con todas las demás leyes del ordenamiento jurídico. Savigny estableció esos métodos para la interpretación de la ley. Estamos hablando de 1850, en pleno apogeo del Estado legal de derecho, donde ya sabíamos que la Constitución no era una norma jurídica y todo era para la ley. Savigny ni siquiera habló de la Constitución, habló de la ley, métodos de interpretación de la ley. Pero llegados al Estado constitucional, el Tribunal Constitucional en la sentencia de Sana Pueyrredón se pregunta, ¿no? En el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, este señor Savigny creó los métodos de interpretación de la ley. Entonces la pregunta sería, si esos métodos de interpretación de la ley pueden o no pueden ser aplicados a la Constitución. ¿Sirven o no sirven para la Constitución? ¿O solamente son para la ley? La Constitución no se podría interpretar mediante los métodos. Y la respuesta del Tribunal Constitucional es que sí sirven. Por supuesto que sirven, porque la Constitución también es una norma jurídica. Es como la ley, una norma jurídica, pero es una norma jurídica suprema. Pero inmediatamente también el Tribunal Constitucional se percata de algo. Sí sirve, pero hay un pequeño detalle. Si bien la Constitución con las leyes comparten la naturaleza de ser normas jurídicas, con la única diferencia que la Constitución está un escalón por encima de las leyes, hay otra diferencia. Hoy el Tribunal Constitucional, ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia estructural. A ver, tribunal, explícame la diferencia estructural entre la Constitución y la ley. Ya te la explico. La diferencia estructural es justamente la composición que tiene la ley y la composición que tiene la Constitución. Y entonces ahí tendríamos que citar pues a Ronald Dworkin. Dworkin, en una obra llamada Los derechos en serio, su obra más importante, hablaba pues de que entre la ley y la Constitución hay una diferencia en cuanto a las normas que la componen. Si bien ambas están compuestas de dos tipos de normas, dependiendo cuál de las dos sea, la cuestión proporcional de esas normas va a ser inversa. A ver, Dworkin, ¿cómo explicas esto? Lo que pasa es que la Constitución y la ley tienen dos tipos de normas. Las normas regla y las normas principio. Ambas están estructuradas
estructuradas o están compuestas por estos dos tipos de normas. Normas regla y normas principio. ¿Y qué son las normas regla? Las normas reglas son mandatos determinados, cláusulas cerradas, que tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. A ver, ejemplo, tú abres tu código penal, en el código penal, en el artículo X, tú vas a encontrar que dice, no, el que mata a otro tiene tantos años de pena privativa de libertad. Ya. Supuesto de hecho, A mató a B. La consecuencia jurídica, los años de pena privativa que la norma establece. Es una norma regla. Allí la cuestión del silogismo jurídico entra perfectamente. Supuesto de hecho y aplicas la consecuencia. No hay mucho allí que interpretar, no hay mucho ahí que buscar, la norma no es compleja. Como para que tú te rompas la cabeza diciendo, oye, ¿cómo aplico esto? ¿Cómo resuelvo esto? ¿No? La fórmula es casi clara, contundente. Pero todo lo contrario sucede con las normas principios. Oye, ¿qué son las normas principios? Las normas principios son mandatos de indeterminación, ya no determinados, sino indeterminación. Aquellos mandatos que no tienen supuesto de hecho ni consecuencia jurídica, pero que sí son de obligatorio cumplimiento, que tú sí tienes que cumplir. Son mandatos vinculantes. Y es más, son mandatos vinculantes de optimización. O sea, tú los tienes que cumplir de la manera más amplia posible. Ejemplo. El artículo 1 de la Constitución dice, ¿no? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Cuál es el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica ahí? No hay supuesto de hecho y no hay consecuencia. Pero ese artículo lo tienes que aplicar o no lo tienes que aplicar. Por supuesto, es más, la dignidad humana, el principio rector, el principio base de todos los derechos fundamentales. Y para aplicar ese artículo 1, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a darle un significado. Empezar a decir qué cosa es la persona humana, qué cosa es su dignidad, por qué constituye el fin supremo de la sociedad y el Estado, y finalmente aterrizarlo a un caso en concreto. Entonces, esa es la gran diferencia, dice Dworkin, entre la Constitución y la ley. Que mientras que la ley tiene un 90% de normas regla y solamente un 10% de normas principio, la cuestión de la Constitución es a la inversa. El 90% de la Constitución está integrado por normas principio y solo un 10% por normas regla. He ahí la diferencia estructural entre una ley y una constitución. Claro, y eso es fácil de ver. Por ejemplo, las normas principio en el Código Penal, ¿dónde se encuentran? Por lo general en el título preliminar y por ahí una que otra suelta. Después todos son normas reglas. En cambio en la Constitución, las normas principios, todos los derechos fundamentales. Y obviamente estoy incluyendo ahí a los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos, estoy también incluyendo las garantías constitucionales. Llena de normas principios y una serie de declaraciones. Entonces, esa es la gran diferencia. Y partiendo de esta situación, es que el Tribunal Constitucional dice: los métodos sirven para interpretar a la Constitución. Sí, los métodos de interpretación de la ley sirven, pero no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes? Por la estructura que tiene la Constitución, que acabamos de ver que está llena de normas principios y solamente tiene un mínimo de normas reglas. Y ese va a ser justamente la gran diferencia entre la Constitución y la ley. Por eso que los métodos sirven, pero no son suficientes. ¿Qué más? Una vez que el tribunal ya determinó que los métodos sirven, te va a decir otra cosa muy importante. A lo largo del tiempo, desde que aparecieron los métodos, estos métodos clásicos de interpretación de la ley, la doctrina no ha podido ponerse de acuerdo en cuál de estos métodos es más importante. De hecho, no existe un orden de prelación.
En ningún caso te dicen el método sistemático está por encima del método literal, del método finalista y del método histórico, o el método histórico por encima de los otros. No. Hoy en día se tiene que uno puede trabajar con cualquiera de los 4 métodos. Es más, puede trabajar con los 4, con 2, con 3. No hay ningún problema, porque no hay un orden de prelación o preferencia entre ellos. La pregunta sería, ¿lo mismo sucede cuando aplicamos esos métodos clásicos para interpretar a la Constitución? Y el tribunal te responde de la siguiente manera. En el caso de la Constitución, la cosa va a ser distinta. Si para la ley ninguno de los métodos está por encima de otro, para el caso de la Constitución, al menos hay un método que siempre debe ser el más importante. Debe ser el método que se prioriza frente a los otros. ¿Cuál es ese método, Tribunal Constitucional? El método sistemático. Y con esto el tribunal ya te da una situación muy clara. Si hay que escoger entre la aplicación de los 4 métodos, ¿con cuál te vas a decantar? Con el método sistemático. ¿Y por qué el método sistemático? Porque el tribunal dice, la Constitución es un todo armónico y orgánico, donde el significado de una cláusula constitucional siempre debe estar acorde con el significado de las demás cláusulas constitucionales. Porque si tú no haces eso, entonces vas a tener una Constitución llena de antinomias. La Constitución no puede interpretar, sus cláusulas de la Constitución no se pueden interpretar como si fueran islas, sino como si fuera un rompecabezas perfecto, donde todas las piezas encajan. Por eso, de los 4 métodos, para nosotros el más importante es el método sistemático. Oye, tribunal, ¿y yo puedo trabajar además del método sistemático con los otros? Sí, puedes trabajar con 4, con 3, con 2, pero nunca te olvides del método sistemático, que es el método prioritario para interpretar la Constitución. Listo. Segundo. Pero viene a continuación un tercer punto sobre los métodos. Hablamos de los métodos clásicos para interpretar a la ley, pero es para la ley. En la Constitución ya se dan cuenta que las cosas van variando. Cuando hablamos de interpretar la Constitución y de los métodos clásicos, hablamos que hoy en día, en la doctrina constitucional, asistimos a un 5º método de interpretación constitucional. Claro que ese método solamente se aplica para la cuestión constitucional, no es aplicable a la ley, por supuesto que no, pero sí es para la Constitución y el Tribunal Constitucional en más de una oportunidad lo ha utilizado. ¿Cuál es ese 5º método? La doctrina constitucional, especialmente los alemanes, hablan del famoso método comparativo. Oye, ¿qué es el método comparativo? El método comparativo es darle un significado a la cláusula constitucional de acuerdo al significado que esa cláusula tiene en otros ordenamientos jurídicos. Mira, darle significado a una cláusula constitucional de acuerdo al significado que ésta tiene en otros ordenamientos jurídicos. ¿Y en dónde se fundamenta? ¿Cuál es el argumento de este método comparativo? Peter Haber, que es uno de los que más ha desarrollado el método comparativo y lo ha sustentado allá en Alemania, dice lo siguiente, El método comparativo se sustenta en algo muy importante y algo que es muy visible a todos. Las cuestiones en común que hoy en día tienen la mayoría de constituciones en el mundo. Pregunta, dice Haber, ¿qué en común tiene, por ejemplo, la Constitución alemana con la Constitución boliviana, con la Constitución peruana, con la Constitución finlandesa, con la Constitución norteamericana y la Constitución japonesa? ¿O no hay nada en común? Hay algo al menos que es común a todas las que he mencionado. Hay una lista de derechos fundamentales. En la mayoría de ellas también podrá ser común la soberanía popular. Podrá ser común también unas garantías constitucionales. Podrá ser común de repente la forma de Estado, la forma de gobierno. Podrá ser común también algunos principios, como la dignidad humana.
Entonces, Haber dice, hoy en día la mayoría de constituciones, más que diferencias, tienen cuestiones en común. De allí parte el sustento del método comparativo. Por eso que Haber dice, ¿no? Wolfgang Goethe hace mucho tiempo decía, quien no conoce lenguas extranjeras, ni su propia lengua conoce. Y él lo aplica acá y dice, ahora será quien no conozca constituciones extranjeras, ni su propia constitución conoce. Porque el método comparativo implica que tú conozcas otras realidades. Y es más, lo compara con las leyes de la física, los elementos de la física. Ustedes saben que en la física hay 4 elementos primordiales, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Pero hoy en día ya los físicos han descubierto que hay un quinto elemento, un elemento que es invisible a los otros 4 y que tal vez sea el sustento de todo, el elemento etérico, el elemento invisible a los ojos. La pregunta es cómo tú puedes sentir, por ejemplo, la electricidad o el magnetismo. Tú no lo ves, pero sí lo sientes, está allí. Y cómo tú presientes la electricidad o el magnetismo, es el elemento etérico. El éter es el famoso método que tal vez esté en todo el universo y sea la causa primordial de todo lo existente, inclusive de los agujeros negros, de los universos, de las galaxias, de todo. Y hoy en día los físicos ya están aceptando eso. Igualito en el tema constitucional, Haber dice, se han hablado de los 4 métodos, pero el método comparativo tal vez hoy en día sea el más importante, porque las constituciones, más que diferencias, tienen aspectos en común. Muy bien, vamos a ver un ejemplo de un caso práctico donde el Tribunal Constitucional ha establecido, ha incorporado, utilizado el método comparativo para dar un significado a una cláusula constitucional. El caso emblemático, el caso Octavio Barreto, donde ahí el significado de la cláusula constitucional fue referente a la cuestión de la imparcialidad. ¿Cómo así? Ustedes acordarán que en algún momento el señor Octavio Barreto, que era juez, ¿no? Se le encargó de que tuviera a cargo una investigación sobre Vladimiro Montesinos y una serie de implicados, entre ellos los dueños de la fábrica Lupetti, que estaban metidos por una cuestión de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y todo. Entonces el señor Octavio Barreto decide abrir instrucción contra Vladimiro Montesinos y todos los demás implicados, pero en su resolución dice no hay lugar a la apertura de instrucción contra los dueños de la fábrica Lupetti. El sustento de él es que no se han encontrado indicios de los cuales ellos habrían cometido algún tipo de delito. El fiscal provincial apela al extremo de esa resolución, sube a la sala superior y la sala penal superior le dice al señor Octavio Barreto, señor juez Octavio Barreto, abre instrucción también contra los dueños de la fábrica Lupetti. La resolución baja y el juez, instancia inferior, frente a instancia superior, obedece. Y al lugar también abre instrucción contra los dueños de la fábrica Lupetti. A los días, una radio lo entrevista y le pregunta, pues no, justamente sobre el caso que tenía acá. Oiga señor, ¿y qué pasó con esto de los dueños de la fábrica Lupetti? Un inicio usted dijo que no se había abierto instrucción, pero luego nos hemos enterado que usted finalmente ha decidido abrir instrucción. Y él explica y le dice al medio de prensa, sí pues, en un inicio yo había dicho que ellos no habían cometido delito, pero como la sala me ordenó a mí que abriera instrucción, entonces yo abría instrucción, pero para mí ellos no han cometido delito, sino que usted sabe que la sala ordena y yo tengo que abrir instrucción porque yo soy juez inferior. Listo. Con esa declaración al día siguiente le cayó su sanción de 30 días sin goce de haber, por adelanto de opinión y haber infringido el deber de reserva judicial. El señor Octavio Barreto inmediatamente apela a la resolución y la va a apelar ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Y cuál es el sustento? Barreto dice, pero ¿cómo van a decir que yo he adelantado opinión sobre lo que yo ya opiné? Yo ya había opinado en un inicio que ellos no habían cometido delito, por eso que dije no hay lugar a la apertura de instrucción. Pero después el fiscal apeló y la sala me ordenó que abriera instrucción. Pero para mí no han cometido delito. Entonces, ¿cómo van a decir que yo he adelantado opinión sobre algo que yo ya había opinado? Yo en ningún momento he vulnerado el deber de reserva judicial. El Consejo Ejecutivo confirma la resolución de la OPA, 30 días sin goce de haber.
por haber adelantado opinión, haber infringido el deber de reserva judicial y sobre todo, dice el Consejo Ejecutivo, que el deber de reserva judicial y el deber de no adelantar opinión guardan estrecha relación con la concretización de un principio de la Constitución. Artículo 139, inciso 2 de la Constitución, el principio de imparcialidad. Imparcialidad. Ante esto, el señor Octavio Barreto decide interponer una demanda de amparo. Una demanda de amparo contra el Poder Judicial, aduciendo de que el Poder Judicial, al imponerle esa sanción, le está afectando su derecho a la libertad de opinión y de expresión, ¿no? Y él dice, yo soy un ciudadano y como ciudadano también tengo derecho a opinar. No me pueden venir acá a coaccionar y a decir que por el deber de reserva yo inmediatamente tengo que claudicar mi derecho a la libertad de opinión y de expresión. Por otro lado, el Consejo Ejecutivo dice que yo he quebrantado el principio de imparcialidad. Pero a ver, un momento. La imparcialidad se dice que se quebranta al menos en dos situaciones. Una, cuando el juez recibe presión de las partes, o dos, cuando el juez tiene algún interés en el resultado del proceso. Ya, para empezar, yo no he recibido presión de ninguna de las partes. Y dos, yo no tengo nada que ver en el resultado de este proceso, yo no tengo ningún interés. Entonces, si no se cumple ninguna de las dos condiciones, ¿cómo van a decir que yo he quebrantado el principio de imparcialidad? Totalmente equivocados. Primera instancia no le dan la razón, segunda instancia tampoco, el caso llega al Tribunal Constitucional. Entonces, estando en el Tribunal Constitucional inmediatamente dice lo siguiente. A ver, si bien es cierto, el señor Barreto habla de la libertad de opinión y de expresión, hay que tener en cuenta lo siguiente, que el señor Barreto le dice, no, usted, señor Barreto, no es cualquier ciudadano. Porque si habláramos de cualquier ciudadano, podría decirse, ah, bueno, pues no se le puede restringir su opinión o expresión. Pero aquí estamos hablando de un ciudadano que ejerce un cargo público, tiene una función, usted es juez. Y no es cualquier juez, es el juez de la investigación. Y siendo el juez de la investigación, es lógico y razonable que su derecho a la libertad de expresión se encuentre naturalmente limitado. Ningún derecho fundamental es absoluto, menos cuando se tiene un cargo o función, como el caso de usted, que es juez, y juez de la investigación. O sea, usted está hablando de su caso, ni siquiera de otro. Dos, que justamente usted dice que no se ha quebrantado el principio de imparcialidad. Y ahí viene la cuestión del método comparativo. Dice el tribunal. Usted dice que no se ha quebrantado la imparcialidad, ¿por qué? Porque no ha recibido ni presión de las partes, ni tiene interés en el resultado del proceso. Correcto. Hasta aquí, lo que usted está entendiendo sobre el artículo 139, inciso 2, el principio de imparcialidad, es una forma de la imparcialidad. Es lo que se va a denominar la dimensión objetiva de la imparcialidad. Bajo la dimensión objetiva de la imparcialidad, esta se quebranta justamente en las dos situaciones que usted ha mencionado. Cuando el juez recibe presión de las partes o tiene algún interés en el resultado del proceso. Correcto. Pero la imparcialidad tiene otra dimensión. Una dimensión desconocida en nuestro derecho, pero que a partir de ahora se va también a efectivizar. La Corte Europea de Derechos Humanos, dice el Tribunal Constitucional, en el caso Sunday Times versus Inglaterra, ha hablado de una teoría, la teoría de las apariencias. Antes de continuar, uno se pregunta, ¿pero qué tenemos que ver con la Corte Europea de Derechos Humanos si nosotros no hemos firmado la Convención Europea de Derechos y Libertades Fundamentales? Pero, saludos, doctora. Pero ahí, ¿en qué estamos? ¿En qué cosa estamos? ¿Ante la presencia de qué cosa estamos? El método comparativo. Mire, está citando jurisprudencia de una corte ajena a nosotros, pero que por el método comparativo va a buscar que esa cláusula constitucional, la imparcialidad, tenga un significado acorde con lo que dice el derecho foráneo, en este caso el derecho europeo. Y el tribunal dice, ¿no? La Corte Europea ha establecido una famosa teoría que es la teoría de las apariencias. Y la teoría de las apariencias
da origen a una segunda dimensión de la imparcialidad, la dimensión subjetiva. ¿Y qué significa la dimensión subjetiva? Según la teoría de las apariencias, no basta con que el juez sea imparcial, sino que también es necesario que aparente ser imparcial. ¿Y qué significa que aparente ser imparcial? Que no dé ningún indicio, ninguno, de que está quebrantando su imparcialidad o se está inclinando a favor de alguna de las partes. Usted, señor Barreto, en este caso, no ha quebrantado la dimensión objetiva, pero ha quebrantado la dimensión subjetiva. ¿Y por qué está quebrantando la dimensión subjetiva? Por supuesto, señor Barreto, porque cuando usted dice que para usted los dueños de la fábrica Lupetti no han cometido delito, indirectamente le estaría dando armas a los abogados de Luchetti para que, por ejemplo, ¿no?, sabiendo lo que usted está pensando, los abogados digan, hay que plantear una excepción de naturaleza de acción, por ejemplo. Y ya con esa excepción, creemos que el juez puede declarar fundado, porque como para él mismo está declarando que no ha cometido delito, entonces ya prácticamente nos está dando una salida para sacar el caso adelante. Entonces ahí el tribunal dice, con esa declaración, usted quebranta eso de aparentar ser imparcial. O sea, no se trata de la dimensión objetiva, se trata de la dimensión subjetiva de la Corte Europea de Derechos Humanos, y que a partir de ahora, para nuestro caso, la imparcialidad se debe entender de esas dos maneras. Por lo tanto, dice el tribunal, denegamos su demanda porque sí, efectivamente, habría quebrantado el deber de reserva y adelantado opinión, quebrantando con ello la imparcialidad en su dimensión subjetiva. Entonces, ahí estamos hablando del método comparativo. Vea cómo le da un significado a la cláusula constitucional, justamente, ¿no?, en concordancia con el significado que ésta tiene en otras realidades. Otro caso donde el Tribunal Constitucional también determinó la interpretación de otra cláusula constitucional mediante el método comparativo. Nos acordamos del caso Prosa, el expediente 0025-0026, acumulado TC. ¿Cuál fue la cláusula que se interpretó allí a la luz del método comparativo? El artículo 2, inciso 2 de la Constitución, el derecho a la igualdad. Se interpretó a la luz del derecho comparado y se trajo el famoso test de igualdad. Acordémonos del caso, ¿no? Se exigía que para que tú postules a cargo de juez o fiscal, tú tenías que sacar el curso del PROFA. Si no tenías el PROFA, no podías acceder al cargo de juez o fiscal. Se interpusieron 2 demandas de inconstitucionalidad diciendo que esa norma de la ley orgánica del CNM, ese artículo que te obligaba a ti a tener el PROFA, vulneraba 2 derechos: el derecho a la igualdad y el derecho de acceso a la función pública. Correcto. Cuando el Tribunal Constitucional comenzó a analizar la situación, el Congreso había dicho lo siguiente: oiga, pero no estamos vulnerando el derecho a la igualdad. ¿Cómo vulneramos el derecho a la igualdad? Si la Constitución en el artículo 2, inciso 2, dice que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por cuestión de raza, color, sexo, idioma, religión o cualquier otra índole. Es decir, la Constitución está estableciendo cláusulas o situaciones proscritas, situaciones bien determinadas en donde justamente se llega a la conclusión si se discrimina o no. Ahora, yo pregunto, dice el Congreso, la ley orgánica del CNM establece que las personas, para que puedan acceder al cargo de juez o fiscal, tienen que tener el curso del PROFA. Y yo pregunto, ¿el curso del PROFA está discriminando por una cuestión de raza, color, sexo, idioma o religión? ¿A alguien se le dice que tú puedes ser el PROFA porque tú eres católico y tú no puedes hacerlo porque eres evangelista? ¿A alguien se le está diciendo tú porque tienes un determinado color de piel y tú porque tienes otro color no lo puedes hacer? No. Simplemente se está diciendo que para que accedan al cargo de juez fiscal tienen que pasar ese curso, y ese curso tiene una motivación, tiene una razón de ser. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál era la razón? Justamente idoneidad en el cargo. Lograr una correcta administración de justicia, porque se decía de que como todo el mundo postula a cargo de juez fiscal, pero finalmente nadie sabe qué cosas se hacen en un despacho jurisdiccional, el PROFA te iba a enseñar eso, lo que no te enseña ninguna universidad. Y lo que iba a conseguirse era que
en un determinado momento se logre idoneidad en el cargo, o sea, la gente que sea idónea logre ser juez o fiscal y con ello se logre también posteriormente una correcta administración de justicia. Y por eso el Congreso decía, no se está vulnerando el derecho a la igualdad. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve, el Tribunal dice, a ver, el derecho a la igualdad justamente busca que nadie pueda ser discriminado. Efectivamente, la Constitución da causales proscritas, por las cuales se determina si hay o no hay discriminación. Pero hay otro tipo de situaciones también que sin estar proscritas en la Constitución, también pueden terminar vulnerando el derecho a la igualdad. La Corte Constitucional Colombiana, uno pregunta qué tenemos que ver con la Corte Constitucional Colombiana, un método comparativo, ha creado un test que determina cuándo se afecta o no el derecho a la igualdad. Ese test se llama el test de igualdad. Y el tribunal trae el test de igualdad y lo va a aplicar a este caso. El test de igualdad tiene 3 pasos muy claros. Dentro de uno de esos pasos está el famoso test de proporcionalidad. Pero antes de la proporcionalidad hay 2 pasos anteriores. Primer paso, la identificación de los grupos afectados. En este primer paso, tú tienes que identificar qué grupo está siendo beneficiado y qué grupo supuestamente está siendo discriminado. En este caso, por ejemplo, el tribunal dijo, ¿no? Hay un grupo A y hay un grupo B. El grupo A sería el grupo beneficiado, que accede al PROFA y por lo tanto puede postular al cargo de juez o fiscal. Pero a continuación habría un grupo B. ¿Y cuál es el grupo B? Aquellos que no tienen PROFA y que no podrían acceder al cargo de juez o fiscal. Listo, primer paso, identificación de los grupos. Ahora vas al segundo paso, identificación de la intensidad o la gravedad de la intervención. O sea, ¿qué tan grave ha sido la diferencia en estos casos? A ver, dice el tribunal. La cuestión de la intensidad se mide de 2 maneras. Puede haber una afectación grave, puede haber una afectación mediana y puede haber una afectación leve. ¿Cuándo hablaremos de una afectación grave a la igualdad? Que originaría una discriminación. En 2 casos, dice el primer caso, cuando la cuestión de la diferencia entre el grupo A y el grupo B se sustenta en razones proscritas por la Constitución. O sea que los grupos se diferencian por cuestión de raza, sexo, idioma, religión, condición económica o cualquier otra índole. Pregunto, en este caso, ¿los 2 grupos se diferenciaban por alguna de estas razones? No. Pero hay una segunda situación cuando la intensidad también es grave. Cuando la diferencia, a pesar de que no se sustenta en alguna de las cuestiones proscritas, termina anulando o eliminando el ejercicio de algún derecho fundamental de cualquiera de los grupos. El tribunal dice, a ver, el grupo A y el grupo B. El grupo A tiene acceso al PROFA, el grupo B no tiene acceso al PROFA. No es por una cuestión proscrita. Es más, la diferencia está, ha dicho el Congreso, por lograr una idoneidad en el cargo y una correcta administración de justicia. O sea, son finalidades idóneas también. Pero pregunto, ¿en alguno de los grupos se está anulando el ejercicio de algún derecho fundamental o no se anula ningún derecho? ¿En qué grupo se está anulando algún derecho? En el grupo B. ¿Y cuál es el derecho que se está anulando completamente? El derecho de acceso a la función pública. Y dice el tribunal, basta con que se anule algún derecho de alguno de los grupos para que estemos frente a una afectación grave al derecho a la igualdad. Fíjense, no es una cuestión proscrita, es simplemente en este segundo caso por la anulación de un derecho fundamental. Y si ya pasaste ese segundo paso, vas ahora al tercer paso, el test de proporcionalidad. Muy bien. La proporcionalidad o principio de proporcionalidad, que ojo, es uno de los principios que también se utilizan para la interpretación constitucional y que justamente a propósito de este caso lo desarrollamos de una vez, tiene 3 pasos muy claros. Primer paso de la proporcionalidad,
el principio de idoneidad o adecuación. ¿Qué cosa es la idoneidad? La idoneidad dice: la afectación a un derecho es válida en la medida que se busque proteger otro derecho o bien jurídico constitucionalmente relevante. Vuelvo a repetir, ¿eh? La afectación a un derecho es válida en la medida que se busque proteger otro derecho o bien jurídico constitucionalmente relevante. Vamos al caso. Esta ley orgánica del CNM, que dice que para que tú postules al cargo de juez o fiscal tienes que pasar el curso del PROFA, y por ende estaba afectando el derecho de acceso a la función pública del grupo B, ¿qué es lo que buscaba proteger? ¿Qué es lo que buscaba concretizar? ¿Qué es lo que se buscaba con este curso? ¿No? Idoneidad en el cargo, correcta administración de justicia. Y esos bienes, ¿son o no son constitucionalmente relevantes? Entonces, ¿pasaría o no pasaría el juicio de idoneidad? Sí. Aunque el tribunal tiene ahí sus reparos, ¿no? Y el tribunal dice, lo que pasa es que ahí hay un problema, dice el tribunal, que para que se logre idoneidad en el cargo o correcta administración de justicia, yo no creo que un curso sea la garantía. Porque un curso no va a garantizar que haya buenos jueces más adelante y que consigan una correcta administración de justicia. Eso habría que verlo en el futuro, habría que ver las consecuencias a futuro, y además tendríamos que ver pues qué cursos se dictan, quiénes los dictan, cómo lo dictan, qué tiempo se dicta. O sea, hay una serie de situaciones o circunstancias. Pero bueno, vamos a hacer que pase el juicio de idoneidad, porque de todas maneras se busca pues, ¿no? Idoneidad, correcta administración. Correcto. Pasamos entonces al juicio de necesidad. ¿Y qué dice el juicio de necesidad? La afectación a un derecho será válida en la medida que no exista otra alternativa, que no exista otro medio menos gravoso para proteger ese otro derecho o bien jurídico relevante. O sea, que no exista otra alternativa u otro medio que sea menos gravoso para proteger ese otro derecho o bien jurídico relevante. La pregunta sería: la ley orgánica del CNM, que establece que solamente para que tú logres acceder al cargo de juez o fiscal tienes que pasar ese curso, ¿era la única alternativa? ¿El curso era la única alternativa probable, la única alternativa existente para lograr una correcta administración de justicia y lograr idoneidad en el cargo? ¿O podían existir otras alternativas? El Tribunal Constitucional dice, ¿pero por qué se han hecho problemas? Existía una alternativa totalmente clara. Y es más, que no hacía diferencia entre dos grupos. Mira, Congreso, ¿por qué no en la ley orgánica se dijo que postulen todos y solamente los que ganen el concurso se les exija que pasen el PROFA para que se le dé su credencial y puedan ejercer como jueces o fiscales? Y ahí se lograba el fin. Y ya no hablabas de dos grupos, diferenciaba dos grupos. Todos postulaban, o sea, todos ejercían su derecho de acceso a la función pública, y solamente los que ganaban el concurso, a ellos se les exigía que pasen el PROFA para que puedan ejercer el cargo de juez fiscal. Y ahí, claro, como ahora es, ¿no? Y nadie se hacía problema de diferenciar un grupo que puede ejercer su derecho de acceso a la función pública y al otro grupo que le estás anulando totalmente porque no tiene el bendito PROFA. Entonces, existiendo otra alternativa menos gravosa, suficiente, el artículo de la ley orgánica que establece que para que puedas acceder al cargo de juez fiscal tengas que tener el PROFA, es inconstitucional, ¿no? Pero ustedes saben que habiendo ya no pasado un juicio o un principio de la proporcionalidad, ya no es necesario acudir al otro principio. Sin embargo, vamos a mencionar el tercer principio de la proporcionalidad, que es el principio de la ponderación o proporcionalidad estricta.
Acá el tribunal ya no lo utiliza porque obviamente se quedó ahí en la necesidad. Pero ¿qué cosa es la proporcionalidad o ponderación stricto sensu? Según el principio de ponderación o proporcionalidad stricto sensu, la afectación a un derecho será válida en la medida que origine mayores beneficios que perjuicios. En palabras del ex, a mayor restricción de un derecho, mayor debe ser la importancia del otro. Aquí lo que el juez constitucional tiene que hacer es justamente poner la balanza, ¿no? Si los beneficios han sido más o los perjuicios han sido más. Para que la cuestión sea constitucional, los beneficios tienen que haber sido mayores a los perjuicios. Pero si es al revés, los perjuicios son mayores a los beneficios, entonces diremos que la medida es inconstitucional. Bueno, en este caso, sin pasar a la proporcionalidad, también podríamos decir que aquí ¿cuáles son los beneficios? Si los beneficios son mayores a los perjuicios, creemos que es al revés. Los perjuicios serían mayores a los beneficios. ¿Por qué? Porque si bien se busca una correcta administración de la justicia o una idoneidad en el cargo, ya el tribunal lo estaba diciendo, el curso no es garantía de que finalmente se logre esa situación. Mientras que por otro lado, hay un gran sector de la población, el grupo B, que por no tener el curso, se podría quedar sin ejercer su derecho de acceso a la función pública. Entonces, balanceando los beneficios y perjuicios, definitivamente los perjuicios, siendo más certeros que los beneficios, terminarían siendo mayores a los beneficios y por lo tanto no pasaría tampoco la ponderación o proporcional. Por eso que el Tribunal Constitucional, aplicando el test de igualdad bajo el método comparativo traído de los colombianos, termina declarando fundada la demanda y expulsando el artículo de la ley orgánica que establecía el famoso curso del juez. Entonces, miren con dos ejemplos cómo se ha ilustrado la aplicación del método comparativo para la interpretación de las cláusulas constitucionales. Muy bien, ya teniendo en claro los métodos, ahora vamos a las herramientas o mecanismos que complementan al sujeto. En el caso Lizana Puelles, el Tribunal Constitucional. Muy bien, acabamos de decir que los métodos sirven, pero no son suficientes para interpretar a la Constitución. Ya lo hemos visto por la estructura que tiene la Constitución y todas las características que a ella le son inherentes. Entonces, si los métodos no son suficientes, ¿qué se necesita para llegar a una completa y correcta interpretación de la Constitución? Unos determinados principios. Y esos principios son los denominados principios de interpretación constitucional. Oye, los principios son aquellos mecanismos o aquellas herramientas que sirven para complementar a los métodos de interpretación. Y con ello, lograr darle un significado a la cláusula constitucional. El Tribunal Constitucional dice, estos principios complementan a los métodos. No es que los dejen de lado o de alguna manera sean contrarios, no. Por lo demás, se complementan, son necesarios a los métodos. ¿Por qué? Porque muchas veces los métodos de interpretación, si bien sirven, no van a ser suficientes porque no te van a solucionar ciertos problemas. Por ejemplo, en el caso en concreto, en el caso Lizana, nosotros bien claro tenemos que este caso se tenía que resolver a la luz del método sistemático. Artículos 142 y 181, a la luz del artículo 200, inciso 2. Si bien que todos los artículos te dicen que no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, el artículo 200, inciso 2, dice que la acción de amparo procede contra cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera derechos. Si nosotros lo dejamos así, tú te vas a percatar que como lo vemos o como lo dejamos, hay un conflicto. Por un lado, dos artículos de la Constitución que te dicen que no cabe recurso judicial alguno contra la resolución del JNE, y otro artículo de la misma Constitución que te dice que procede una demanda de amparo contra cualquier autoridad, funcionario o persona. Es decir, así como lo vemos, habría un verso entre dos artículos y otro artículo de la Constitución.
El método sistemático dice que estos dos lo tienes que interpretar a la luz de este. Está bien, eso te dice el método sistemático. Pero lo que no te dice el método sistemático es cómo solucionas el conflicto. Ya está bien, lo tienes que interpretar, ya, claro, pero están chocando. ¿Cómo soluciono el choque? ¿Cómo soluciono el conflicto? Ya el método sistemático no te lo dice. Te dice que los artículos deben ser interpretados de manera concordante, pero no te da la herramienta para que puedas hacer esa interpretación cuando hay conflicto, como en este caso estamos viendo. Entonces, ese conflicto se soluciona justamente con estos principios de interpretación constitucional. En este caso de Lizana Puelles, el Tribunal Constitucional te va a hablar, ¿no?, de 7 principios de interpretación constitucional. 7. Casi todos han sido traídos, importados de la doctrina alemana. Te vas a dar cuenta que solamente aplicando uno, el conflicto se resolvía y encontrabas el significado. Pero por una cuestión pedagógica, el Tribunal Constitucional en esta sentencia te aplica los 7 principios para que quede zanjado y se pueda ver cómo se efectivizan, cómo se concretizan en la realidad estos 7 principios de interpretación constitucional. De hecho, no son los únicos. Miren que ahorita acabamos de ver otro, el principio de proporcionalidad, también es un principio. Y ahorita después vamos a anunciar un par más que tampoco están allí en la sentencia, pero que también son principios, como la previsión de consecuencias y el principio de interpretación cultural. Pero vamos con los 7 que están en la sentencia Lizana Puelles. Primer principio, el principio de unidad. Dice el principio de unidad. Por el principio de unidad, el significado de una cláusula constitucional será válido. El significado de una cláusula constitucional será válido en la medida que respete el significado de otra cláusula constitucional. Se supone que la Constitución es un todo armónico y orgánico. Unidad. Tribunal Constitucional. A ver, aplica el principio a este caso. Tribunal. Fácil. Si yo interpretara el artículo 142 y 181 en el sentido o bajo el método literal, según el cual no cabe ningún recurso judicial contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, automáticamente rompería el principio de unidad. ¿Por qué? Porque el significado de esos dos artículos estaría directamente atacando el significado de otro artículo. ¿Cuál? El 200, inciso 2, que dice que la acción de amparo procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Entonces, para respetar el principio de unidad, el único significado posible del artículo 141 y 182, 142 y 181 de la Constitución sería el siguiente: no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en tanto y en cuanto no afecten derechos constitucionales. Porque si afectan derechos constitucionales, ¿quién entra? El amparo, como mecanismo de defensa y protección de los derechos. Por el principio de unidad, ahí ya no estoy vulnerando ni alterando nada. Por el contrario, el significado de estos dos artículos respeta el significado de otro artículo de la Constitución. Principio de unidad. Vamos al segundo principio. El principio de concordancia práctica. Fíjense, con la unidad ya se resolvía la cuestión. Pero como les digo, el tribunal uno va a desarrollar. Concordancia práctica. Por el principio de concordancia práctica, en caso de conflicto entre dispositivos constitucionales, usted no sacrifique ninguno. Que no se sacrifique ninguno. Y en último de los casos, se deberá relativizar el precepto constitucional que menos protege los derechos a favor del precepto constitucional que más proteja los derechos. Vuelvo a repetir, la concordancia dice:
En caso de conflicto constitucional, entre preceptos constitucionales, como estamos viendo ahorita, no se sacrifique ninguno. Y en el último de los casos, usted relativice el precepto que protege menos los derechos a favor del precepto que protege más los derechos. Ojo, no estamos hablando de sacrificio, ¿eh? Sino de relativización, relativizar. Y ahí ustedes se percatan que este principio se diferencia, por ejemplo, del principio que acabamos de desarrollar hace unos minutos, la proporcionalidad. Porque la proporcionalidad muchas veces sí se habla de sacrificio. Sacrifica un derecho a favor del otro. En la concordancia no se habla. Es más, te niegan el sacrificio. No sacrifica ninguno. Relativiza. Muy bien. Apliquemos el caso. En este caso tenemos dos artículos, el 142 y 181, que están enfrentados con el 200, inciso 2. La concordancia dice, en caso de conflicto, como lo estamos viendo, usted no sacrifique ninguno. Pero en el último de los casos, relativiza el precepto que menos protege los derechos a favor del precepto que protege más los derechos. La pregunta sería, ¿quién protege más los derechos y quién protege menos los derechos? ¿El artículo 142, 181 o el 200, inciso 2? Entonces, ¿cuál es el que relativiza? Estos dos de acá, el 142 y 181. ¿Y cómo los voy a relativizar? La relativización me da como producto o resultado el siguiente significado. No serán revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en tanto y en cuanto no afecten derechos constitucionales. ¿Y por qué hablo de relativización? Mire, si se hablara de sacrificio, entonces, a partir de ese momento, no solamente un amparo cabría contra el Jurado Nacional de Elecciones, sino cualquier recurso judicial, hasta un contencioso administrativo. Cuando hablo de relativización, es que simplemente, solamente la cláusula claudica un poco, pero no del todo. El artículo 141 y 181 de ese tribunal siempre va a seguir diciendo que contra una resolución del jurado no cabe nada, salvo que, o sea, hay una sola excepción, esta resolución afecte derechos constitucionales. Y si afecta derechos, entra el amparo. Y solamente el amparo, no va a entrar otro recurso judicial, solamente el amparo, y a favor de la protección de estos derechos. Entonces usted se percata allí que no se está sacrificando, sino relativizando. Vamos al tercer principio, el principio de corrección funcional. Principio de corrección funcional. Por el principio de corrección funcional, el significado de un precepto constitucional será válido, dice el tribunal, en la medida que respete las competencias y atribuciones, en la medida que se respeten las competencias y atribuciones que la Constitución le otorga a cada órgano o poder del Estado. Cuando se hable de corrección funcional, inmediatamente usted acuérdese de respeto a las competencias y atribuciones. Ejemplo, caso en concreto. El tribunal dice, a ver, si yo interpretara el 142 y 181 en el sentido que contra las resoluciones del jurado no cabe nada, ese significado estaría quebrantando y faltándole el respeto a las competencias y atribuciones que la Constitución le otorga al Poder Judicial en primera y segunda instancia y a mí como tribunal en última y definitiva instancia. ¿Para qué? Para conocer demandas de amparo en caso de vulneración de derechos constitucionales. Claro, porque si no cabe ningún recurso judicial contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, no cabe ninguna demanda de amparo. ¿Y quiénes resuelven las demandas de amparo? Por mandato de la Constitución. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. O sea, ese significado estaría quebrantando y faltando el respeto a las competencias y atribuciones. En cambio, dice el tribunal,
Bajo el otro significado, que contra las resoluciones del jurado, si es que se afecta a derechos constitucionales, si cabe una demanda de amparo, automáticamente respeto a las competencias y atribuciones. Obviamente, demanda de amparo, el Poder Judicial va a conocer en primera y segunda instancia, y si en segunda se deniega, el Tribunal Constitucional en última y definitiva. Bajo la corrección funcional, ese último significado sería el único significado posible, porque el otro quebranta las competencias y atribuciones. ¿Bien? Cuarto principio, el principio de eficacia integradora. Por el principio de eficacia integradora, el significado de un precepto constitucional será válido en la medida que se unifique el ordenamiento y que no se divida. Eficacia integrada, su mismo nombre es integrar, unificar, no dividir, no resquebrajar. Apliquemos el caso. El tribunal dice: si yo digo que contra la resolución del Jurado Nacional no cabe absolutamente nada, en vez de unificar o integrar el ordenamiento, lo voy a dividir. ¿Y por qué tribunal? Por la siguiente razón. Si mañana no cabe nada contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, puede venir el Consejo Nacional de la Magistratura y decir: oye, pero contra nuestra resolución tampoco no cabe nada, porque la Constitución dice también lo mismo. Y si hace eso el Consejo Nacional de la Magistratura, pasado mañana, los demás órganos del Estado van a ir y van a decir: oye, ¿y por qué contra ellos no cabe nada y contra nosotros sí? No, pues, no es posible. O sea que a ellos no se les puede tocar, pero a nosotros sí se nos puede tocar. O sea, a nosotros se nos puede demandar, a ellos no. Y comienza el resquebrajamiento, la división del ordenamiento. En cambio, dice el tribunal: si yo interpreto estos dos artículos y le doy el significado que estamos mencionando, que si mañana más tarde el Jurado Nacional afecta a derechos, sí cabe una demanda de amparo, ya nadie va a decir por qué a ellos no y a nosotros sí. Todos van a saber que están bajo control constitucional y que si mañana más tarde algún órgano o poder del Estado vulnera derechos, le va a caer su demanda de amparo. Así sea el Jurado Nacional de Elecciones, que textualmente la Constitución diga que no, bueno, su significado es distinto. Y con este significado ya no divido el ordenamiento, sino lo unifico, lo integro. Ya todos los órganos saben que está bajo control constitucional. No hay ninguno que se salve. Quinto principio, el principio de fuerza normativa. Por el principio de fuerza normativa, las cláusulas constitucionales son vinculantes de manera general y no de manera parcial. Sobre todo aquellas que contienen derechos constitucionales. Sobre todo aquellas que contienen derechos constitucionales. Tribunal, ¿cómo se aplica este principio de fuerza normativa? Muy sencillo, dice el tribunal. Ninguna cláusula constitucional es aplicable para unos cuantos y no es aplicable para otros. Todos tienen o están sujetos a todas las cláusulas constitucionales. Si yo digo que contra la resolución del Jurado Nacional de Elecciones no cabe recurso judicial alguno, sería totalmente ilógico, porque estaríamos aceptando que los derechos constitucionales son obligatorios para todos, menos para el Jurado Nacional de Elecciones. Porque como en el jurado no cabe nada, ellos pueden vulnerar derechos y no pasa absolutamente nada. Eso sería totalmente ilógico. Si las cláusulas constitucionales, sobre todo aquellas que versan sobre derechos, vinculan a todos en general, y no a unos y a otros no. Entonces, bajo la fuerza normativa, el único significado posible sería el que estoy mencionando. Que no cabe recurso judicial alguno contra una resolución del jurado, en tanto y en cuanto
no se afecten derechos constitucionales, porque los derechos no vinculan a unos pocos, vinculan a todos. Fuerza normal. Quinto principio. Sexto principio. El principio de convencionalidad. Por el principio de convencionalidad, el significado de una cláusula constitucional es válido a la luz de la interpretación de esta cláusula con los tratados sobre derechos humanos y las decisiones emanadas de los organismos internacionales que conforman esos tratados. Señores, el principio de convencionalidad de nuestro país se encuentra claramente establecido en el Código Procesal Constitucional y encuentra fundamento también en la Constitución. El fundamento de la Constitución de este principio de convencionalidad es el artículo 205 y la cuarta disposición final y transitoria. El artículo 205 que nos habla del acceso a los organismos internacionales y la cuarta disposición final y transitoria que bien claro te dice que los derechos constitucionales se interpretarán de conformidad con los tratados sobre derechos humanos de los cuales el Perú forma parte. Pero además a estos dos artículos de la Constitución usted súmele un artículo más del Código, el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que claramente te dice que los derechos constitucionales se deberán interpretar de conformidad con los tratados y las decisiones emanadas de los organismos internacionales que conforman esos tratados. Para el caso en concreto, el Tribunal Constitucional dice lo siguiente: muy al margen de los 5 principios anteriores, el Poder Judicial podría haber resuelto la controversia dándole un significado a estos dos artículos a la luz de este principio de convencionalidad. Y para ello podríamos citar lo siguiente: si se habla de tratados sobre derechos humanos, 2, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué estos dos tratados, tribunal? Primero, que ya vimos en una clase anterior que los tratados sobre derechos humanos ostentan rango constitucional. Y además, porque en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, y en la Convención Americana, en su artículo 25, se establece que toda persona tiene derecho a un recurso rápido y sencillo. El término que utiliza el Pacto Internacional y la Convención Americana es recurso rápido y sencillo ante los tribunales nacionales en caso de afectación de sus derechos. En alguna oportunidad a la Corte Interamericana se le preguntó: Corte Interamericana, explícame qué cosa es este derecho de acceso a los recursos rápidos y sencillos. ¿Qué cosas son los recursos rápidos y sencillos? Y la Corte Interamericana respondió de una manera muy simple. Y dijo la Corte: no se hagan problemas. Los recursos rápidos y sencillos son nada más y nada menos que las garantías constitucionales o procesos constitucionales que cada Estado tiene. Nosotros podemos decir derecho de acceso a los procesos constitucionales o derecho de acceso a las garantías constitucionales porque las denominaciones varían de Estado a Estado. No, antes de que saliera el código, nosotros no hablábamos de procesos constitucionales, sino de garantías constitucionales. No le hablábamos de acción de proceso de amparo, sino acción de amparo. En otros países, por ejemplo en Chile, el amparo no es acción ni proceso, es recurso de amparo, ¿no? Entonces, en México ni siquiera no se llama ni acción, ni proceso, ni recurso, es juicio de amparo. Entonces, lo que se ha hecho en la Convención Americana es dar un nombre genérico: recurso rápido y sencillo. Y la Corte dice: ese derecho de acceso al recurso rápido y sencillo, entiéndelo pues como derecho de acceso a tus garantías o procesos constitucionales. Por ende, nadie puede prohibirte el acceso a interponer un habeas corpus o un amparo. Y eso está claramente determinado no solamente en el artículo 25 de la Convención. Vamos al artículo 29 y al artículo 30.
donde se habla de los estados de excepción. Y la Corte Interamericana dice, la Convención Americana dice, hay ciertos derechos que se pueden limitar en un estado de excepción, pero hay un grupo de derechos que no se pueden limitar bajo ningún supuesto de estado de excepción. Y te habla del derecho a la vida, del derecho a la integridad, de los derechos de los niños y adolescentes, del derecho a la objeción de conciencia, y te habla del derecho a los recursos rápidos y sencillos. Es decir, nadie te puede restringir o limitar el derecho a interponer un habeas corpus o un amparo. Por eso que cuando se invoca la Convención y el Pacto Internacional en este caso, se dice pues, vamos, control de convencionalidad. La Constitución dirá artículo 140 y 181 que contra una resolución de jurado no cabe nada, pero no resiste eso el control de convencionalidad, que aquí lo estamos trabajando como un principio. No resiste porque hay dos tratados internacionales que te dicen que nadie puede limitarte, nadie te puede restringir tu derecho de acceso a un recurso rápido y sencillo. Ya, muy bien, interpretando las cláusulas constitucionales de conformidad con estos tratados, el significado es muy claro. No serán revisables en tanto y en cuanto no afecten derechos. Si afectan derechos, entran los recursos rápidos y sencillos como el amparo. Pero no solamente los tratados. Vamos a las decisiones de los organismos internacionales. El Tribunal Constitucional dice, además del Pacto Internacional y de la Convención Americana, que establecen el derecho de acceso al recurso rápido y sencillo, estaban 3 decisiones de organismos internacionales aplicables claramente a este caso. Primera, una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Yactama versus Nicaragua. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver Nicaragua acá? Ese caso no es peruano. No se olviden que la Corte Interamericana ha dicho que la parte considerativa de su sentencia no solamente vincula al Estado parte, sino que vincula a todos los estados que se han sometido voluntariamente a su jurisdicción. Es una suerte de precedente vinculante también. Caso Yactama versus Nicaragua. ¿Y qué trataba el caso Yactama versus Nicaragua? El tribunal dice, el caso Yactama en Nicaragua, el Poder Judicial tenía que haber averiguado que se trataba de un caso idéntico al peruano. La Constitución nicaragüense en un artículo decía que contra la resolución de su Tribunal Supremo Electoral no cabía recurso judicial alguno. Hubo un problema allá de vulneración de derechos, interpuso su mecanismo constitucional, se denegó, se fue a la Comisión Interamericana, el caso llegó hasta la Corte y la Corte declaró fundada la demanda y declaró culpable al responsable del Estado de Nicaragua por esa prohibición de interponer un mecanismo constitucional contra el Tribunal Supremo Electoral, y además la Corte dijo en su parte considerativa, oye, Estado nicaragüense, tu Constitución dice que contra una resolución de tu Tribunal Supremo Electoral no cabe nada, pero eso no resiste el control de convencionalidad. Porque la Convención Americana en el artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un recurso rápido y sencillo, y ese derecho no se limita o restringe. Entonces, Estado de Nicaragua, te recomiendo a que reformes o modifiques tu Constitución, porque tal cual como está diseñada, vulnera directamente la Convención Americana. No resiste el control de convencionalidad. Muy bien. El caso se prestaba para aplicarse directamente al Estado, a este caso, del Estado peruano. Claro que para eso el Poder Judicial tenía que conocer el caso de Yactama versus Nicaragua. Es que el tema es que ahora, bajo este principio de convencionalidad, lo que se hace es un control de convencionalidad. Y recuerden que el control de convencionalidad es, como dice Pedro Sagüez, ¿no? Pobre jueces. Porque el control de convencionalidad exige ya que cuando tú lo vas a realizar, como parámetro de control, no solamente, primero que tu Constitución, tus leyes se someten, pero ¿bajo qué normas se someten? Ya, uno dice, la Convención Americana, y la Corte Interamericana te ha dicho en el caso Hellman versus Uruguay, no solamente es la Convención Americana. Tú debes, juez, tener en cuenta tu Constitución y tus leyes a la luz de, y comienza a mencionar, Convención Americana, 1, sentencias de Corte Interamericana, 2,
Opiniones consultivas de la Corte Interamericana. 3. Informes finales de la Comisión Interamericana. 4. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. 5. 6. Protocolo de San Salvador o Protocolo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Convención Interamericana sobre Tortura, Tratos Inhumanos, Crueles o Degradantes. Convención Interamericana de Belén do Pará sobre la igualdad de la mujer. Estamos hablando ya de 8 documentos más todas las sentencias y las opiniones consultivas de la Corte. Todo eso tienes que conocer tú para aplicar el control de convencionalidad, ¿no? Y ojo, lo que dice la Corte en Hellman versus Uruguay, ya lo había dicho en Almonacita Arellano y lo había dicho en Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. ¿Quiénes hacen este control de convencionalidad? Ojo, todos aquellos jueces que en su estado realizan control de constitucionalidad. O sea, ¿quiénes harían control de constitucionalidad? ¿Quiénes están obligados a hacer control de convencionalidad en nuestro país? El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en principio, porque ellos hacen control de constitucionalidad, y eso implica que tengas que saber de todos estos documentos, más todas las sentencias y opiniones consultivas que se han dado sobre los mismos. Y ojo que hay una posibilidad de que el control de convencionalidad se amplíe a otros tratados internacionales fuera del sistema interamericano. Porque cuando se habla de control de convencionalidad, aquí estamos hablando del sistema interamericano. No estamos mencionando los pactos internacionales ni a las otras convenciones provenientes de las Naciones Unidas. Y ya en algún momento la Corte Interamericana deslizó que podrían ser otros tratados también. Pero eso ya sería inhumano, pues ya conocer lo demás ya es casi imposible. Como dices, abuelo, los jueces están con la justa, con su constitución, sus leyes, sus códigos y las sentencias de sus tribunales constitucionales, sus precedentes. Ahora que le metan todo este cargamontón también, ya en qué momento y en qué tiempo, ya eso es imposible. Pero ahí está el control de convencionalidad y cada vez toma más fuerza. Más fuerza, más fuerza y más fuerza. Aquí el tribunal lo ve como un principio, el principio de convencionalidad. Muy bien. Casos de Actama versus Nicaragua. Pero faltaba algo más, otra decisión. Y la decisión es peruana, dice el tribunal. Informe final de la Comisión Interamericana en el caso Susana Iguchi versus Perú. Año 99. Como ustedes recordarán, en el año 99 a Susana Iguchi se le denegó la posibilidad de postular al cargo de congresista. Y Susana Iguchi no interpuso demanda de amparo. De frente presentó su solicitud, su petición ante la Comisión Interamericana. Y lo que Susana alegó es una excepción para no agotar la jurisdicción interna. ¿Y cuál era la excepción? Que dentro del Estado peruano no había ningún recurso judicial justamente para salvaguardar sus derechos a ser elegida. ¿Por qué? Señores de la Comisión, lean lo que dice la Constitución peruana, que contra una resolución del Jurado Nacional no cabe absolutamente nada. Entonces, si no cabe nada, ¿a dónde voy a acudir? No tengo protección de mi derecho. Me vengo de frente a la Comisión. La Comisión aceptó la solicitud y emitió un informe final. Y en el informe final le recomendaba al Estado peruano que la deje postular, pero también había dicho algo. Oye, Estado peruano, esos dos artículos de tu Constitución abiertamente vulneran la Convención Americana, que en el artículo 25 dice que toda persona tiene derecho a un recurso rápido y sencillo. En todo caso, fíjate, analiza, no sé, trata de ver cómo modificas o reformas esos artículos de Constitución, porque así estaría vulnerando la Convención Americana. Es decir, dice el tribunal, ya había también un informe final de la Comisión Interamericana, que califica como una decisión de un organismo internacional. Entonces, fíjese, bajo el principio de convencionalidad te cita 2 tratados, una sentencia de corte y además un informe final de la Comisión Interamericana que con todo ello se interpretaban estos 2 artículos de la Constitución. Vamos a salir a un break y luego regresamos con el principio de interpretación de la Constitución.